volcanes, iglesias coloniales y calles empedradas. Antigua nos recibió con toda su magia. Hola, hola mi gente linda, seguimos recorriendo Guatemala. Después de vivir la magia de Tikal y recorrer las calles coloridas de flores, llegó el momento de seguir descubriendo este hermoso país. Tomamos un vuelo desde el aeropuerto Mundo Maya hacia Ciudad Guatemala. Un trayecto corto pero que nos regaló visitas increíbles desde el cielo. Desde la capital emprendimos un nuevo viaje por carretera rumbo a uno de los destinos más encantadores del país, Antigua Guatemala. El trayecto nos tomó aproximadamente 1 hora con 40 minutos y aunque fue corto fue suficiente para emocionarnos por lo que venía, historia, cultura y una arquitectura colonial que te enamora desde el primer momento. Bienvenidos a Antigua Guatemala. Dicen que es una hermosa ciudad protegida por 3 gigantes. Uno sueña, otro observa y el tercero ruge. El volcán de agua se alza sereno como un guardián dormido. Acatenango imponente y paciente, a la espera de todos los valientes. Y el volcán de fuego despierta cada día con su suspiro ardiente que nos recuerda lo vivos que estamos. Aquí, rodeados por esta fuerza de la naturaleza, comenzamos nuestro recorrido. Somos una familia viajera y este viaje se siente como caminar dentro de un cuento donde los volcanes tienen voz. Bienvenidos a uno de los íconos más emblemáticos de Antigua Guatemala, el Arco de Santa Catalina, que no solo es un lugar fotográfico, sino una pieza fundamental de la historia de esta encantadora ciudad. Este arco, construido en el siglo XVII, tiene una historia fascinante. Originalmente formaba parte de un convento de monjas, y su propósito era conectar 2 edificios separados sin que las monjas tuvieran que cruzar la calle, para que pudieran mantener su vida de retiro y contemplación. Hoy en día es uno de los principales puntos turísticos de la ciudad, lleno de vida y vibrante energía, siempre rodeado de viajeros y locales que disfrutan de su arquitectura única. El diseño del arco es un estilo barroco, con detalles que cuentan historias de antaño, y se completa con una campana que sigue sonando en honor a su herencia religiosa. Definitivamente, es un lugar que no puedes perderte si vienes a Antigua. El arco ha sobrevivido a terremotos, siglos de historia y miles de turistas cada año, pero ahí sigue, firme, elegante como la Antigua misma. Entre los muchos tesoros arquitectónicos de Antigua, uno que no pasa de ser percibido son las ruinas del convento de las Capuchinas. El convento de las Capuchinas, inaugurado en 1736, fue uno de los últimos conventos construidos en la ciudad colonial. Este convento fue revolucionario para su época, permitiendo que mujeres sin dotes ingresaran a la vida religiosa. Su arquitectura es única en toda América, especialmente el claustro. A pesar de su austeridad, la arquitectura del lugar revela equilibrio entre la devoción y belleza. Cada rincón invita a imaginar cómo era la vida tras estos muros, donde la fe era ley y el mundo exterior un misterio.
Pero Antigua también guarda cicatrices. En 1773, un terremoto devastador, conocido como el terremoto de Santa Marta, destruyó gran parte de esta ciudad. Fue tan fuerte que obligó a trasladar la capital a la actual ciudad de Guatemala. Aún así, muchas construcciones quedaron como testigos silenciosos de este pasado. Así nació lo que hoy conocemos como Ciudad de Guatemala. Las autoridades, los archivos, las órdenes religiosas y gran parte de la población se trasladaron, dejando atrás una ciudad herida pero con alma. Un ejemplo impactante de esto es la Catedral de San José. Fue alguna vez el templo más impresionante de Centroamérica. Su construcción comenzó en 1543 y se fue expandiendo durante más de un siglo, hasta convertirse en un monumento imponente de fe y de poder. Tras el terremoto, su fachada barroca logró mantenerse en pie, pero el interior sufrió graves daños. Hoy, al caminar entre sus columnas abiertas al cielo, es fácil imaginar su antigua grandeza y sentir el peso del tiempo. Aunque fue fuerte dañado por los terremotos, las ruinas que se conservan hoy muestran una belleza serena entre muros caídos, jardines interiores y arcos abiertos del cielo. Estas ruinas no solo muestran lo que fue, también nos habla de lo que aún vive, porque Antigua Guatemala no se rindió, y aunque perdió su título de capital, jamás perdió su alma. A unas calles de allí, entre jardines tranquilos y muros desnudos, se encuentra el convento de Santa Clara. Fundado en 1699, albergó a las monjas clarisas, reconocidas por su vida de recogimiento y humildad. Hoy, sus ruinas son uno de los lugares más fotogénicos de Antigua. Arcos perfectos, sombras suaves y el cielo filtrándose entre paredes derrumbadas. Aquí la destrucción no borra la belleza, la transforma. Después de recorrer tanta historia, Antigua también nos invita a disfrutar de lo más vivo que tiene, su arte, su color y su gente. En el mercado de artesanías, cada pasillo es una explosión de cultura. Textiles hechos a mano, bordados, máscaras, cerámica, juguetes típicos y recuerdos únicos que llegan a los ojos de quienes pasan y las manos de quienes no pueden irse sin llevarse un pedacito de Guatemala. Aquí se respira identidad, cada prenda tiene un origen, cada diseño cuenta una historia y cada venta sostiene a una familia. Después de perdernos entre telas coloridas y artesanías llenas de tradición guatemalteca, decidimos adentrarnos en otro rincón muy especial, el mercado local de Antigua. Un lugar lleno de vida, aromas intensos y sabores únicos. Hay de todo, zapatos, fruta, ropa, lo que quieran encontrar, Aquí lo este pueden es el sitio. encontrar. De todo, buenas ofertas
Siempre pidan rebaja. Siempre pidan rebaja porque literal uno pregunta el precio y dicen como 100 quetzales. Y entonces, no, pero ¿cuánto lo deja? Bueno, está bien, deme 70. No, bueno, está bien, pero para llevarlo. Bueno, está bien, cógelo en 50. ¡Pum! Te aumentan la mitad de uno. Así que siempre lleguen acá y piden rebaja. Porque el primer precio no es el real. No es el real, es el de ensalchicharte. Aquí no solo recorrimos los pasillos cargados de frutas, verduras, productos frescos, sino que también nos animamos a probar algunas frutas típicas de Guatemala, deliciosas y totalmente nuevas para nosotras. Y las colombianitas y la cubana probando el Nance. Aquí vamos. Todo. Pero tiene semillas, solo que tengan cuidado con la semilla. 1, 2, 3. ¿No te gustó? Tampoco. Como guayaba, ¿no? No sé. Bueno, estas dos son las finalistas. No está mal. No está Vaya. mal, pero tampoco. Pero te comerías la bolsa. No. Gracias. ¿Cómo se llama eso? Olivia. Y entonces la abrimos y comemos lo de adentro. Similar a la licha, solo se abre y se come. Ah, la cáscara no. No. A ver, va, dale pues. Vamos, Olivia. Uy, sí, se ve rico. No te voy a dar. Ay, pero sí es como parecido al liche. Ay, perdón. Está bueno. Dale, métele. Métele. Es raro. ¿Pero mejor que esto? Mucho. ¿Está mejor que el Nance? Terminamos este recorrido en el Parque Central, el alma de la ciudad, rodeado por joyas arquitectónicas como la Catedral de San José, el Palacio de los Capitanes Generales y el antiguo ayuntamiento. Este espacio es mucho más que una simple plaza. Estamos acá en el Parque Central de Antigua. Es el punto de encuentro de locales, viajeros, de artesanos, músicos y vendedores ambulantes que llenan de color cada rincón. Aquí nos tomamos un momento para simplemente estar, observar y saborear. Probamos algunas de las delicias típicas que venden en la plaza. Como siempre compartimos esas pequeñas alegrías en familia, que son las que realmente hacen que cada viaje valga la pena. Aquí está el cenote, señorita. ¡Gracias! Y así cerramos este paseo por una ciudad que ha resistido el tiempo, los sismos y los siglos. Antigua Guatemala, una ciudad que nos llenó de historia, sabores únicos y momentos que nunca olvidaremos. Nos vamos encantadas con todo lo que vivimos, pero esto no termina aquí. Muy pronto les mostraremos otro destino mágico, Panajachel y el imponente lago Atitlán. Así que si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte nuestras próximas aventuras familiares. Y como siempre decimos, nos vemos en el próximo destino. Ven a